Los derechos de autor. El derecho de autor es un derecho legal creado por la ley de un país, que otorga al creador de una obra original los derechos exclusivos para su uso y distribución. Esto es, por lo general, solo por un tiempo limitado. Según el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que sea autora. Historia. Con la llegada de la imprenta en Occidente, en el siglo XV después de Cristo, acaeció una gran difusión de obras literarias como nunca la hubo. A partir de la imprenta, hubo muchas disputas sobre los derechos de autor, pero a principios del siglo XVIII, el Parlamento inglés aprobó la primera ley en el mundo sobre los derechos de autor, copyright, conocido como el Estatuto de la Reina Ana. Después de este estatuto, varios países crearon leyes similares. Desde 1967 existe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o en inglés WIPO. Casi todos los países del mundo son miembros de ella. La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para reclamar el derecho de autor no se necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un registro. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra. Son objeto de protección las obras originales del campo literario, artístico y científico, cualquiera que sea su forma de expresión, soporte o medio. Hay varias categorías de materiales que generalmente no son elegibles para la protección de derecho de autor. Trabajos que no han sido fijados en forma de expresión tangible, por ejemplo, un discurso que no ha sido grabado o escrito. Para reclamar el derecho tiene que haber un registro tangible. Obras que son de dominio público, ideas, procedimientos, métodos, sistemas, procesos, conceptos, principios, descubrimientos, etc. Las leyes, reglamentos y demás normas. Todas estas cosas no son elegibles para la protección de derechos de autor. El dueño de la obra puede reproducir la obra en copias o fonogramas, preparar obras derivadas basadas en la obra, distribuir copias de la obra al público, vendiéndolas o haciendo otro tipo de transferencias de propiedad, tales como alquilar, arrendar o prestar dichas copias, mostrar la obra públicamente. Los derechos de autor caducan en la mayoría de los países 70 años después de la muerte del autor. En algunos países es más y en otros es menos. Hay que recordar que los derechos morales son aquellos ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e imprescriptibles. Los derechos morales jamás caducan.